Si me preguntaras qué es lo que tienen en común ciudades como París, Londres, San Antonio o Chicago, te diría que en todas ellas pasa un gran río por el centro de la ciudad y a su vez las hace mayormente atractivas. Un río a una ciudad, además de aportarle mayor atractivo, también le aporta vida, flora, fauna e inclusive podría regular hasta el clima. En Nuevo León existe un gran río llamado el río Santa Catarina que pasa por gran parte del área metropolitana de Monterrey y que actualmente se le considera un río seco, por lo que el gobierno del estado va a aprovechar toda la industria que existe en el municipio de Santa Catarina para que esta misma trate su propia agua y ya cuando esté limpia la desemboque al río Santa Catarina, de esta manera aumentando el nivel del agua y haciendo que la ciudad de Monterrey se vea todavía mejor. Si quieres saber cómo pretenden hacer este proyecto y cuáles son sus pros y sus contras, sigue viendo este video. Hola, mi nombre es Come Monterrey y comúnmente hago contenido de la ciudad, de sus proyectos, la movilidad y una que otra curiosidad. Y quiero aclarar que este tema lo vi en los comentarios de alguno de mis videos anteriores en el cual un suscriptor me decía que si conocía acerca de este proyecto llamado Río Vivo. Yo le dije que no y me puse a investigar sobre en qué consistía y realmente me impactó, o sea, me gustó mucho cómo quieren darle vida a un río que realmente marca pues lo que viene siendo la identidad de Monterrey. Cuando yo estaba más pequeño, ya como unos 15, 16 años, siempre pensé que Monterrey como que tenía el trazo de una ciudad gringa. Al nosotros estar en el norte de México tenemos demasiadas referencias con Texas y yo veía ciudades como San Antonio que tenían un downtown, o sea, bien delimitado sus edificios y tenían un río en el centro. Y también lo noté porque mucha gente comparaba el Paseo Santa Lucía con el San Antonio Riverwalk y yo decía, oye, sí es cierto, o sea, sí se parecen mucho las ciudades entre sí, pero pues el Paseo Santa Lucía es un río artificial y el Riverwalk pues es natural, pero pues básicamente fue canalizado, o sea, podrá llamarlo artificial también. Y entre esos pensamientos yo decía, o sea, imagínense que Monterrey fuera tal cual una ciudad gringa copiada, el río Santa Catarina tendría que llevar agua, o sea, como que le daría ese plus a la ciudad. O sea, imagínense yendo por las avenidas y de repente que veamos ese gran río que son como 160 metros de ancho lleno de agua, a lo mejor no hasta el borde, pero sí en una fracción, realmente haría la diferencia. Y no es que el río seco sea malo, pero realmente la pensaba como una posibilidad ya a futuro que llevara realmente un nivel abundante de agua y que se viera y que se escuchara como un río en medio de toda la ciudad. La información que estoy por compartirles es información que sacó el gobierno de Nuevo León y distintos medios de comunicación pues la comunicaron. Entonces no soy más que alguien más diciendo algo que ya se dijo. Esto para evitar pues comentarios que me han llegado últimamente que soy un partidista, ya saben, ¿no? Que creen que por hablar por proyectos que realmente son del interés de una persona, consideran que ya alguien es apoyo a y realmente eso es incorrecto. Ok, empecemos. En Santa Catarina existe mucha industria que utiliza agua. El agua que ellos desechan es llevada a la presa del Cuchillo porque ahí la reciclan y aprovechan los ductos que tienen para traer el agua desde la presa del Cuchillo a la ciudad de Monterrey. Parte la desembocan en la presa de la Boca y la otra es para la ciudad. Y en esa conferencia decían que García tendría su propia tratadora de agua porque pues si ubicamos Santa Catarina, García está después. Y García también tiene una parte de la industria, entonces de esta manera quieren que las empresas sean autosustentables en lo que se pudiera llamar para que el agua que ellas mismas utilizan sea agua que ellas mismas traten, reciclen, limpien y de esta manera la vuelvan a echar al río Santa Catarina para que aumente el nivel del agua. Mencionaban mucho a la empresa Tesla, que es una empresa que aún no está construida en el estado, pero indicaban que ellos están ubicados sobre el arroyo El Obispo, que es un ramal muy importante para el río Santa Catarina. Y decían que esa empresa Tesla va a tener su propia tratadora de agua, además que el agua que ellos van a utilizar inicialmente sería reciclada. Ahí mismo dentro de la empresa construirían una tratadora de agua que cuando el agua ya esté completamente limpia la van a desembocar justamente por ese ramal que es el arroyo El Obispo al río Santa Catarina, también aumentando el nivel del agua del río. Así que los municipios de Santa Catarina y García van a ser los primeros en tener industrias que realmente traten su propia agua que utilizan y de esta manera ya que esté limpia la desembocan al río y con eso prometen que aumente el nivel del agua. O sea, ahorita el río, si ustedes lo ven, pues bueno, si viven en Monterrey, no lleva agua, o sea, muy poca, es un río seco realmente, pero ya con esto prometen que pues empieza a tener más nivel y de esta manera pues ya se vea como si fuese un río normal. Y también dijeron en esta conferencia que por la colonia La Fama, que es una colonia muy famosa, válgame la redundancia, ahí en el municipio de Santa Catarina van a construir otra planta tratadora de agua justamente para lo mismo, o sea, la ubicación está muy cerca del río Santa Catarina y es lo mismo, industria, agarrar agua, reciclarla, tratarla, hacerla limpia y volverla a echar al río Santa Catarina. ¿Consideran que es una buena idea o no? Al igual déjenme en los comentarios y ahí lo vamos leyendo. Y mencionaban también que Barrio Antiguo va a volver a la vida con más residentes. En rueda de prensa del gobierno mencionaban que el alcalde Luis Donaldo Colosio había obtenido unos permisos del INAH
para poder edificar en la zona del Barrio Antiguo. Si ustedes han estado al pendiente de las noticias sobre la zona del Barrio Antiguo, Nuevo León, construcciones, edificaciones y desarrollos verticales, han visto que justamente esa zona ha tenido demasiados problemas porque es considerada una zona histórica. O sea, ahí se mantienen casas de muchos años atrás que el INAH ha estado protegiendo. Pero pues si ustedes también han estado pendientes, han visto que últimamente se han estado haciendo desarrollos y que están viento en popa porque siguen las construcciones sobre edificios verticales de muchos pisos que están ahí justamente para residencias. Y decían justamente en esa conferencia que las avenidas Morones y Constitución están proyectadas para que tengan desarrollos verticales muy altos. Actualmente está la torre más alta de Latinoamérica llamada Torre Top y está en construcción la Torre Rise, que va a ser una torre de 475 metros, quitándole el título a la torre que ya tenemos, que es la más alta de Latinoamérica, pero simplemente va a pasar porque literalmente la torre va a estar a escasos metros de la otra torre que ya es grande. Pero con esto querían dejar en claro que van a permitir el desarrollo de vivienda vertical en esa zona de esas avenidas importantes de Monterrey, porque justamente querían cumplir unas demandas, que era el agua, que ya lo van a hacer con las tratadoras de agua de Santa Catarina y de García para poder llenar el río Santa Catarina, y también querían una conexión de movilidad, justamente que es lo que va a ser la línea 4 de Metro Rey. Entonces ya con estas condiciones ya se podría estar construyendo vivienda en Monterrey de manera vertical, que ya existe, pero ahorita sería más un detonante. O sea, ya sería como, órale, dale sin parar vivienda vertical en todas esas avenidas de Morones Prieto y Constitución. Y lo importante o interesante que dijeron acerca de esos edificios es que ya el edificio que se llegue a construir sobre esa zona de Morones y Constitución tendría la obligación de tratar su propia agua, es decir, agua que consumes, agua que tú mismo tratas y limpias, y el agua que obtengas la vas a volver a desembocar al río Santa Catarina. Es por eso que es importante la proximidad que estos tengan hacia el río. Por eso toman en cuenta estas dos avenidas que son las que están literalmente al lado del río. Hablaban de unos 500 a máximo 2000 litros por segundo lo que descargarían ya entre todo. Entonces esto le daría la vida al río Santa Catarina, que recordemos que este río desemboca en el río San Juan, que es el río que llega a la presa del Cuchillo. El presa del Cuchillo se trae el agua por los ductos, la potabilizan acá en San Roque en Juárez y de esta manera ya se va para la ciudad. Pero pues bueno, vamos más adelante a hablar de ese tema. Y algo que no tocaron mucho, que entiendo que es por lo de la FIFA, pero me llamó demasiado la atención, es las condiciones en las cuales el río Santa Catarina está actualmente. Tal vez muchos de nosotros jamás prestamos atención, solamente vemos cómo los árboles sobresalen de las avenidas, pero pues vamos manejando, ni modo que echemos un vistazo ahí a cómo está el río que hay. Pero comúnmente a lo mejor pensemos que solamente hay pues vegetación, roca y un poco de agua, pero no es así. Mencionaban en la conferencia que actualmente están limpiando ese río metro por metro y se han encontrado con cosas demasiado fuertes. En el 2021, investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León habrían encontrado cerca de 140 descargas ilegales residuales. Pintura, detergente, desechos fecales, y también cerca del río habían encontrado tiraderos clandestinos. Es que les digo, o sea, ustedes ven el río y está obviamente hundido y a simple vista no se ve, pero si bajases, o sea, tuvieras ahí todo un mundo que existe y realmente no es un mundo bonito. Entre esos tiraderos clandestinos era basura doméstica básicamente, o sea, gente tirando la basura ahí, o tal vez el señor que te la recoge por unos cuantos pesos y te la tira al río. Te recuerdo que ese río, la poca o mucha agua que tenga, es agua que desemboca en el río San Juan. El río San Juan se lo lleva a la presa del Cuchillo y allá en la presa del Cuchillo, pues al no llegar agua limpia van a tener que hacer más procesos para traer a la potabilizadora mediante los acueductos y de esta manera pues dártela a ti como ciudadano. Pero de que se batalla más porque el río está sucio, se batalla más. Por si no le hemos dado la importancia suficiente al río Santa Catarina, recordemos que funciona como un escudo, una barrera ante desastres naturales como los huracanes que hemos tenido en los últimos años, además de que es casa de varias especies de flora y fauna. Ahora que estamos tocando el tema del río, hablemos de las transformaciones que ha tenido a lo largo de los años. Ese río lo han querido hacer de todo, desde un mercado, desde una ciclopista, desde parques que la gente extraña, pero que básicamente la naturaleza no te permite tenerlos ahí porque viene un huracán y ¡fum! Se los lleva. Hace una construcción y ¡fum! Se la lleva. Básicamente el río te está diciendo, no quiero nada aquí, por favor. Por más que intentan urbanizarlo, no los va a dejar la naturaleza. Y también hay que entender que el río que conocemos actualmente no era el río original que existía ahí hace muchos años. Obviamente el río fue modificado, fue delimitado para poder coexistir con la ciudad. Lo que quiero decir es que el río Santa Catarina no es un río natural, es un río canalizado. Que claro, eso no le resta importancia, se debe de cuidar y respetar del mismo modo, pero en beneficio de una ciudad.
Y así tú me dices de que, oye, Hom, creo que estás exagerando, ¿cómo que no es un río natural? ¿Qué te pasa? A ver, yo te pregunto a ti, ¿tú creías que donde está Constitución y donde está Morones Prieto, ahí era la delimitación natural del río? Claro que no, o sea, el río se fue comiendo, o sea, yo creo que el río era muchísimo más ancho y se fue comiendo, por eso te digo que la misma ciudad lo ha ido canalizando, pero el río no es 100% natural. Siento que mucha gente al vivir en una ciudad se olvida de las consecuencias de ella. Recuerda que en primaria nos decían, este es el campo, esta es la ciudad. Todos elegíamos el campo, pero al final terminamos viviendo en una ciudad. Y en la ciudad, recuerden cómo era ese dibujo. Era con aguas negras, era con contaminación, era con ruido, era con mucha gente. Y siento que ahorita no estamos como aceptando lo que es una ciudad como tal. Y claro que hay problemas que tenemos, bueno, no tenemos, tiene nuestro gobierno que resolver, que son pues la contaminación, la movilidad, el agua y todo lo que tú quieras, pero realmente también son consecuencias de una ciudad. Somos la ciudad industrial de México y no queremos ninguna consecuencia de esa industria. No sé si me está explicando. Claro que hay que defender lo que podamos defender, pero no podemos hacer caso omiso de que quiero todos los beneficios de la industria, pero a la vez no quiero ninguna consecuencia. Eso es imposible para todos, inclusive para las ciudades que no viven de industria, que son turísticas. Ellos saben los contras que tiene el turismo, como Cancún, como Mazatlán, como Cabo San Lucas. O sea, ellos saben los contras y aún así se mantienen ahí porque pues también tiene sus beneficios. O sea, lo que voy es como que no hay una cosa buena, no hay una cosa mala. Simplemente tienen que existir las regulaciones para que se pueda coexistir con las industrias o con el turismo según la ciudad en la que tú vivas. Y volviendo al proyecto del Río Vivo, que pretende llenar el río Santa Catarina de agua para volverse a la ciudad de Monterrey más atractiva, esta agua no solamente va a funcionar para embellecer la ciudad, sino que recuerden que esa agua desemboca en el río San Juan y se lleva a la presa del Cuchillo. Entonces, llueva o no llueva, las empresas van a estar utilizando el agua, las empresas van a estar tratando el agua y las empresas van a estar desembocando el agua al río Santa Catarina, por lo cual siempre va a estar llegando a la presa del Cuchillo. Y ya saben, de la presa del Cuchillo en los acueductos llegando acá a Juárez para potabilizarla y dársela al servicio de la ciudad. Y claro que este tipo de proyectos fue impulsado, adelantado, como ustedes le quieran llamar, por el Mundial de la FIFA 2026 que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Monterrey. Una sede, claro, somos una sede de tantas. Y mucha gente a lo mejor estaba en desacuerdo porque decían que sin Mundial tal vez no iba a poder ver proyectos o nunca nos harían caso. Y pues posiblemente sea cierto, pero mientras tanto, sea por el Mundial o no, son proyectos que benefician a la comunidad, son proyectos que benefician a la población, a la gente en su totalidad, sin importar de dónde sean. Claro que ahorita ya tiene ciertos atractivos como la torre más alta de Latinoamérica, el Puente Verde, las avenidas Constitución, Morones Prieto, que han estado desde muchos años atrás, el complejo vial de Gonzalitos, que quieras o no siempre vemos, inclusive cuando vamos por Gonzalitos que nos vamos a meter al Morones Express, ese bracito es espectacular porque te mete entre todos los árboles del río Santa Catarina y se ve como un pulmonzote dando la vuelta para poder llegar al Morones Express. Pero a lo que voy es que ahora realmente con el agua que vaya a llevar, en caso de que se llegue a hacer este proyecto una realidad, va a ser todavía mejor. Y ya finalmente me encantaría conocer tu opinión acerca de este proyecto llamado Río Vivo, que le busca dar al río Santa Catarina agua abundante para que sea atractivo y a la vez ayude a llenar a la presa del Cuchillo mediante el agua tratada de las industrias de Santa Catarina y García. Y también me gustaría conocer qué piensas acerca de todas las transformaciones que ha tenido el río como tal a lo largo de los años. Recuerda que estaré leyendo tus comentarios, no olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido similar y recuerda que tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video.